Araceli Becerril, como siempre, nos acompaña para darnos grandes recomendaciones. Y en esta ocasión, Araceli, para hablarnos de cabello rizado. Irsa y yo no tenemos el cabello rizado, pero no está mal que conozcamos qué pasa, por qué el cabello chino se descontrola un poco. Mira, te voy a platicar. Primero voy a decir que el cabello chino hoy es el mejor momento de tenerlo chino, ¿no? O sea, incluso las lacias, como yo, intentamos rizarlo y demás. ¿Por qué? Porque es muy divertido. Incluso la gente que interpreta el rostro y demás, te dice que las personas que tienen el cabello chino son personas más divertidas, más espontáneas, alegres, imaginativas. Así es que si tienes el pelo chino, sé muy orgullosa de tus chinos y disfrútalos. ¿Qué pasa? La gente a veces termina con el cabello chino hecho una bolita y se lo amarra porque se descontrola mucho. Sí, te voy a decir por qué. Porque el cabello chino naturalmente es más seco. Porque obviamente se nutre de nuestro cuero, de la parte de la raíz, ¿no? Sí. Y le cuesta mucho más trabajo a las ceramidas y a todos los nutrientes llegar hasta el viaje es más difícil. Peinarlo, el viaje es más difícil, pues está más enredado. Entonces, naturalmente, las personas que tienen el cabello rizado suelen tener el cabello seco. Y es que hay momentos en los que, aunque tengan el cabello chino o lacio, generalmente a las chinas se les esponja demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Entonces, hay varios tips. Y primero voy a hablar de esta línea que se acaba de lanzar, que es maravillosa, de Fructis Control y Definición, que tiene aceite de coco. Ajá. El aceite de coco, todo mundo lo conoce por sus grandes propiedades nutritivas para la piel y para el cabello. ¿Por qué? Porque el aceite de coco tiene una densidad molecular diferente, entonces no solamente se queda en la superficie, sino que nutre otras capas más internas y profundas del cabello y además atrae mucho y retiene la humedad. De esa manera, pues nutre el cabello y lo mantiene pues muy humectado, muy saludable y ayuda a que el rizo sea mucho más elástico, que se defina mejor, que se controle mejor. Entonces yo amo esta línea porque, pues bueno, usarla diariamente con toda la línea de productos, la crema para peinar, el óleo, pues nos ayuda a tener un cabello perfecto. ¿Cómo yo recomiendo que se utilice? Bueno, aplicar el shampoo todos los días, aplicar el acondicionador de medios a puntas, pero algo bien importante, las personas de cabello chino no deberían de cepillarse mucho el cabello. Entonces, para aquí es el primer tip. Cuando estás en la regadera con el cabello, con el acondicionador, ahí con tus dedos o con un peine ancho, ahí es cuando debes de desenredar el cabello. O con los deditos también, suavemente, el producto nos va a ayudar. Con los dedos. Sí. Después, cuando sales, inmediatamente cuando sales, es preferible utilizar una playera viejita que tengas de algodón porque evita la estática. Entonces, eso es súper importante. Son buenos tips. Son buenos tips. Y algo súper importante, en cuanto sales, aplica en las puntas el serum para que las nutre y se mantengan lindas. Y aplica la crema para peinar. Entonces, en cuanto sales, te aplicas la crema para peinar en todo el cabello y en las puntas te aplicas el óleo. Lo amarras con tu playera o si no tienes una toalla para absorber la humedad. Y las propiedades del mismo producto. Y después lo quitas. No tenemos que aplicar calor. Nada de esto. No deberíamos aplicar calor. O sea, de preferencia no, obviamente si está haciendo frío y te lo tienes que secar, bueno, sí, y ahí recomiendo que lo hagamos con un difusor, pero siempre la crema para peinar antes. Pero se antoja ahorita tener que si tienen el cabello chino, hacerlo como un wet look, ¿no? Exactamente, como un wet look, te lo aplicas, le das un poquito como de apapacho al cabello mientras lo vas nutriendo y lo vas estilizando con tus dedos. Oye, para mí esa es la mejor opción para el cabello. Te pregunto, Araceli, esta línea que nos traes que se ve que es maravillosa, ¿es para todo largo de cabello, para chicas que tengan tal vez un afro, por ejemplo, que quieran darle definición porque luego está como que es un cabello afro, pero no se ven bien definidos los rizos? ¿Esto nos puede ayudar también? Por supuesto, porque el problema del cabello que no está definido, los rizos definidos, es justamente que está seco, le falta humectación. Entonces, claro que la línea es súper importante para que cualquier persona, cualquier tipo de rizo se mantenga definido, se mantenga divertido y que luzcamos los rizos. No tienen por qué agarrarlo y hacerlo en un chonguito cuando los pueden lucir. Y además proyectar la personalidad. Una persona de cabello rizado cuando entra a un lugar la ves porque la ves. Llama mucho la atención. De repente ha de ser modelo porque tiene un cabellazo. ¿no? Puede ser eso también. Entonces esto es para darle volumen y definir, pero todo es para nada más las personas que
tienen el cabello chino? Rizado. A ver, de la línea morada, esto se llama con rizos definidos. Y tenemos también un liso poderoso. Tráelo. También es de la misma línea, pero es para personas de cabello liso. No los debes después. Se los debo. Para todos los cabellos. liso. Pero se acerca el día del niño y de la niña, y para las niñas grandes, ¿tienes regalitos? Eso. Por supuesto, para las niñas grandes regalitos, y hay 6 kits que traen la línea completa para que las personas de cabello rizado nos llamen, ya sea por redes sociales o por teléfono, ¿no? Para que nos digan y luzcan unos rizos poderosos. Araceli, muchísimas gracias. Y pues bueno, señora, atenta por favor a las redes sociales y también échenos una llamadita porque pues no se debe perder tener un cabellazo y lucir espectacular, hollywoodense. Huele además muy rico. Gracias.